unirse. Mi nombre es Rosa María Luber de Cuadra en Comunicación y pues es para nosotros es un honor darles la bienvenida a nombre de todo el equipo de University Tower a su última charla del año virtual, Radiografía del Mercado Inmobiliario 2023 y Perspectivas 2024. Doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Como les decía, seguimos admitiendo a varios de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues a los invitados especiales, a los representantes de los medios de comunicación también muchas gracias y a todos los asistentes. Justo los medios de comunicación que nos están acompañando y quien así lo desee, les vamos a pedir que por el chat nos ayuden dejando su nombre, su medio y su correo electrónico o su número de WhatsApp para que después de este webinar les podamos compartir tanto el comunicado de prensa como el video y que el cual también van a poder encontrar a través del sitio universitytower.mx, así como en nuestras redes sociales. Nos encuentran como de University Tower, @ de University Tower en Instagram, LinkedIn, Facebook y TikTok. Al final vamos a arrancar con esta charla y al final vamos a tener un espacio para preguntas. Entonces, conforme vayan platicando, les voy a pedir que pongan sus preguntas en el chat y al final nosotros se las vamos a hacer para que ellos las puedan responder. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a arrancarnos. Presento con muchísimo gusto a los ponentes esta tarde. Marisol Becerra, directora de consultoría de TINSA México. Ella es licenciada en marketing con especialidad en administración y finanzas en bienes raíces por el ITAM y planeación y evaluación de negocios inmobiliarios por el TEC de Monterrey. Actualmente cursa un MBA en la Universidad Politécnica de Madrid. Con 20 años de experiencia en el sector inmobiliario, ha colaborado con los principales desarrolladores, fondos y players del sector en México y en Latinoamérica. Recientemente fue nombrada presidenta de MULIB, Mujeres Líderes por Vivienda. Marisol, bienvenida. Rosy, muchísimas gracias. Pues es un gusto estar hoy ya en vísperas de la Navidad, pero seguimos chambeando en esta gran industria y bueno, pues siempre un placer estar con mis amigos de Del Parque, con Enrique y bueno, pues University, que es un proyecto en el que hemos colaborado ya desde hace muchos años y pues les estaremos platicando de cómo vemos las perspectivas de este cierre de año y ya el 2024 que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Perfecto. Muchísimas gracias y presento también con muchísimo gusto a nuestro anfitrión, Enrique Telles. Él es codirector de Desarrolladora del Parque. Es licenciado en Economía por el ITAM con maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Harvard. Ha coordinado el financiamiento de capital para los distintos proyectos de Desarrolladora del Parque y liderado la relación con autoridades clave y alianzas estratégicas. Fue socio en McKinsey & Company, presidente del Consejo de la Asociación de Desarrolladores de México, la ADI, presidente del Consejo de Centro para América Latina de la Escuela de Negocios de Harvard, presidente del Consejo de APAC y patrono de la Fundación Harvard en México y también del Museo de Arte Moderno en México. Bienvenido, Enrique, este es tu espacio. Te cedo el micrófono. Adelante, por favor. Al contrario, Rosy, Marisol, qué gusto saludarlas a ustedes y a todos los que nos están escuchando hoy en la tarde. Estoy seguro vamos a tener una conversación muy amena y muy interesante porque en este 2023 el mercado inmobiliario empieza a retomar su fuerza y estoy convencido que el 2024 va a ser un muy buen año para el mercado inmobiliario y en particular para University Tower, dado su localización. Habiendo dicho eso, Marisol nos ha preparado una presentación que será el eje medular de nuestra conversación el día de hoy y le pediría a Marisol que nos lleve a través de ella. Claro que sí, con mucho gusto. Si me pueden confirmar, ahí ya la veo, ¿verdad? Ya te vemos, Marisol. Perfecto. Bueno, pues como bien comentas, Enrique, de lo que hablaremos es una radiografía de cómo vemos hoy el mercado y las perspectivas para el 2024 y sin duda ha sido un año de recuperación, o sea, sí vemos que después de la pandemia y de un periodo pues algo complicado, no solo para el sector inmobiliario, sino en general para la economía, pues este año ya se empieza a vislumbrar una mayor estabilidad
y con ello pues también grandes oportunidades. Y una de ellas, sin lugar a dudas, pues es el tema del nearshoring, ¿no? Hoy es un momento de creer en México y apostar por la industria inmobiliaria, sin duda, y esto pues va muy amarrado de las oportunidades que se nos presentaron durante este año, el tema sin duda de la relocalización, perdón, de todas las empresas que han llegado a México, ha generado grandes oportunidades, pues no solo para el sector industrial, sino para todo el ecosistema inmobiliario. Hoy, pues bueno, tenemos ya la estadística que más de 500 empresas se han establecido en el país, impulsando, sí, la demanda de espacios industriales, pero bueno, pues recordemos que la vivienda sigue al empleo. Entonces, una vez que se detonan estos polos industriales, estos polos laborales, por supuesto que se detona todo el desarrollo residencial y de la industria en general, ¿no? Y ahí me gustaría comentarte, cuando hablamos de nearshoring, obviamente pensamos en polos industriales como puede ser Monterrey, la franja norte del país, el Bajío, pero también está teniendo un impacto muy importante en la Ciudad de México porque no solo vienen industrias a ponerse en México la parte productiva, sino estamos viendo que también empiezan a llegar las oficinas centrales de algunos de ellos a la Ciudad de México, al ser el centro neurológico, neural de la economía nacional. Entonces, concuerdo con tu punto de que el nearshoring es un detonador no solo del subsector industrial en la industria inmobiliaria, sino también detonando oficinas, vivienda, la parte comercial en los centros donde se da el nearshoring, como en algunos de los polos importantes como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Así es, Enrique. Y bueno, pues mira, entrando un poco de cómo vamos durante este año, pues algo que siempre resaltamos dentro de nuestros análisis es que en México tenemos una gran demanda todavía, ¿no? A pesar de que sí ha crecido en algunos sectores y en algunas zonas la oferta, pero la demanda sigue y seguimos teniendo un déficit importante con respecto a cubrir esta demanda de viviendas. Se estima que al año son más de 450,000 viviendas las que se deben, o las que se requieren, de las cuales pues poco más de la mitad corresponden a la oferta de vivienda nueva y poco más de 200,000 para la usada. ¿Y cómo vamos hasta septiembre de este año con cifras oficiales tanto del Infonavit, de la banca y del Fobiste, que son los tres principales organismos de crédito? Se han otorgado 311,000 créditos o 311,000 hipotecas, lo cual pues representa una ligera caída de un 3.5% anual. Sin embargo, esto también está muy derivado de la falta de oferta, especialmente en los segmentos de interés social. Es un tema del que ya se ha hablado mucho desde el año pasado, incluso, que bueno, pues cada vez se hace más complicado atender a estos segmentos de la población, el encarecimiento de la tierra, de los costos de la construcción, pues han generado que cada vez tengamos menos vivienda de interés social y obviamente pues al haber menos oferta pues se colocan menos créditos. Pero repito, el tema de la demanda se mantiene, la gente se sigue casando, se sigue divorciando, siguen teniendo hijos, menor número de hijos, pero vaya, se sigue enriqueciendo la demanda dentro de nuestro país. Y bueno, con respecto a los organismos, la banca sin duda ha tenido un rol ya cada vez más importante dentro de la colocación. Hasta hace 10, 15 años, pues el Infonavit era el que predominaba en más de un 70%. Y bueno, cada vez hemos visto que la banca comercial está teniendo un rol más importante. ¿Dónde se generan los principales créditos o la cartera hipotecaria? Pues en la capital de nuestro país, Ciudad de México, por supuesto Jalisco, Nuevo León, el Estado de México y Querétaro. Querétaro es un mercado bien interesante, que bueno, lo invadimos los chilangos hace unos años, hemos ido densificando mucho más esta ciudad, pero bueno, con ello han llegado servicios, ha llegado plusvalía, ha llegado inversión, empleo y por ende, pues también hoy es uno de los estados más destacados en nuestro país con respecto al sector inmobiliario. Otra buena noticia es que, bueno, nuestros índices de morosidad, digamos que se mantienen en buenos índices, alrededor de un 5% a nivel nacional, y esto considerando todos los organismos, el Infonavit, que es pues donde tenemos quizá un índice un poco más alto.
Con respecto a los bancos, bueno, pues obviamente todos tienen productos muy, muy atractivos. Recientemente se han lanzado también muchos productos sustentables con respecto a las hipotecas verdes, pero bueno, dentro de los que han otorgado mayor volumen este año están BBVA, Santander y Banorte. ¿Qué vemos como amenazas? Pues bueno, sin duda el tema de la inflación, ¿no? Esa pues se ha mantenido a lo largo del año, si bien ya está más controlada, pero bueno, esto ha generado hoy un menor ingreso y capacidad de pago disponible. ¿Por qué? Pues porque las familias no han aumentado su nivel de ingreso al mismo ritmo que ha aumentado la inflación. Es decir, hoy les alcanza para menos. Han aumentado también las tasas, que si bien no ha sido algo tan dramático como en otros estados o como en otros países, nosotros en TINSA, bueno, pues participamos en otros países de Latinoamérica y de Europa y hemos notado en algunos mercados que, bueno, el tema de las tasas sí fue mucho más dramático. En México no tanto, pero pues sí ha pegado como tal dentro de las hipotecas y sobre todo dentro del loan to value. El incremento de precios por los costos de la construcción y del financiamiento, pues también son un tema que hoy vemos como una amenaza porque esto ha impactado los valores de venta y por lo tanto, pues otra vez, para el cliente le alcanza menos y se vuelve un poquito más complicado el poder adquirir una propiedad. Ahora, aquí, digamos, creo que sería importante mencionar dentro de las cifras que traes, Marisol, que la tasa hipotecaria vis a vis la tasa vista, o sea, el CETE a 30 días, está por abajo. O sea, sí es importante que sí las tasas que empezaron a subir a mediados de la pandemia de manera abrupta, impactaron en la percepción del usuario de las hipotecas y creo que puede reflejar parte de esta disminución, donde se percibía que las tasas de las hipotecas deberían de estar cercanas o muy influidas uno a uno con la subida de las tasas a corto plazo de los gobiernos. Lo que es cierto es que generalmente las hipotecas están fondeadas con papeles de mediano plazo que tienen tasas menores. Entonces estamos viendo los productos de BBVA, Banorte, Santander y otros bancos que tienen tasas que sí se ajustaron, pero no necesariamente reflejaron un aumento uno a uno cuando las tasas fueron creciendo. Entonces, en general, tenemos productos que están por abajo del 10% en tasas hipotecarias. Y creo que eso es algo que no hemos logrado comunicar correctamente al mercado entre los bancos y los desarrolladores. Y creo que es una buena noticia. O sea, lo digo como una gran noticia y concuerdo contigo con las inflación, con, digamos, las amenazas, donde la inflación puede ser uno de los factores más importantes, pero como tú bien mencionas, el gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante para contenerlo y estamos viendo inflaciones con tasas marginales decrecientes en los últimos periodos. Y cruzamos los dedos todos que esto continúe, porque esto nos permitirá, por un lado, contener la subida de precios en la industria de la construcción y, por lo tanto, reflejar un incremento menor al producto final, pero también tener tasas muy atractivas para los productos hipotecarios. Así es que es muy bueno esto que comentas, Enrique. Como les decía, nosotros tenemos el comparativo de otros países y, por ejemplo, en Chile las tasas estaban indexadas a la inflación. Entonces, bueno, sí, este año fue una locura. El mercado hipotecario se cayó de manera muy abrupta. Entonces, cuando uno tiene esa perspectiva más global, pues sí que te das cuenta que México sigue siendo un mercado con grandes oportunidades. Y bueno, lo que sí es que se ha contraído el mercado, eso es innegable y mucho de ello tiene que ver con lo que ya mencionaba yo hace un momento, ¿no? Con la falta de oferta de vivienda de interés social. Si hacemos una retrospectiva con respecto al 2015, en ese año, bueno, pues se estaban vendiendo alrededor de 573,000 viviendas por año. Es decir, bueno, pues casi 600,000, esa era como la media, de las cuales pues la mayoría correspondía a vivienda nueva. Estos son hipotecas. No está considerando obviamente toda la gente que compra con recursos propios, pero sí que nos da un dimensionamiento bastante representativo de todo el mercado.
Y poco a poco, pues se fue disminuyendo, especialmente a partir del 2017, ya notamos que ahí ya no estábamos superando los 500,000 créditos por año, que era la media, y bueno, pues después viene el tema de la pandemia, que todos conocemos, que nos afectó a nivel mundial, que si bien, en realidad, no cayó tantísimo. En el 2020 fueron 475,000 créditos, 2021, que pues todavía estábamos en un periodo complicado, prácticamente pues fueron las mismas hipotecas que se habían otorgado en el 2017. Entonces, en realidad, no fue una caída tan fuerte como se hubiera esperado, como lo hubiéramos visto en algunos otros países, pero sí que se reconfiguró el mercado. ¿Qué ocurrió? Que bueno, hoy se están vendiendo más viviendas nuevas, viviendas existentes o usadas. Estas, pues bueno, vemos que pasaron de 179,000 a 192,000 en este periodo. Y en el caso de la vivienda nueva, ese fue el mercado que se contrajo en un 33%, pasando de 393,000 hipotecas a 256,000 durante el 2022, con cifras hasta septiembre de este año, pues bueno, ya vamos en 311,000 créditos. Se espera que cerremos más o menos en las mismas cifras del 2022. Quizá por ahí pueda haber algún repunte en algunos estados de nuestro país, pero de acuerdo con la tendencia, estaremos cerrando en cifras muy similares al 2022. Ahora, creo que tu punto es muy importante, que la falta de oferta de producto nuevo es parte de lo que está llevando esta disminución en el número de créditos, aunado al tema de esta percepción de tasas altas. Y yo te diría, dentro de la oferta, nosotros los desarrolladores, dada la experiencia que tuvimos en el 2020 y 2020, entre el 2020 y 2022, donde los mercados, en particular en la Ciudad de México, tuvieron absorciones muy por abajo de lo que venían teniendo antes de la pandemia, eso ha hecho que se tome la decisión de hacer menos inversión y por lo tanto menos unidades nuevas en la Ciudad de México, aunado en particular a la Ciudad de México un tema de complejidad para la obtención de permisos y licencias, ¿no? Que ha sido muy complicado. Y eso hace que los desarrollos actuales muy bien localizados tengan un premio contra el resto del mercado, ¿no? Y creo que eso es muy importante mencionarlo, porque regresamos a la máxima de nuestra industria, Marisol: localización, localización, localización. Y son estos desarrollos de alta calidad en muy buenas localizaciones que vemos que son los que hoy están teniendo un premio de mercado, ¿no? Y obviamente en algunos mercados o submercados de la Ciudad de México ya empezamos a ver escasez de producto y por lo tanto el próximo año, en el 2024 y 2025, empezaremos a ver, esa es mi estimación, un incremento en el número de unidades construidas en la Ciudad de México. Totalmente de acuerdo contigo, Enrique. De hecho, hace un par de días daba yo una charla y hablábamos justo de cuáles eran las alcaldías con mayor crecimiento y las más demandadas. Y bueno, casi que les decía yo, parece que la Cuauhtémoc me está patrocinando, pero no, de verdad, los mejores indicadores están en la Cuauhtémoc. ¿Y qué es? Pues location, 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 como bien lo comentas. Está cerca de transporte público, de vialidades importantes, es la alcaldía pues, más céntrica, donde tienes el trabajo, donde tienes entretenimiento, donde tienes muchos lugares a walking distance, que bueno, pues hoy ya el 50% de los compradores son millennials, estos de los que hablaban que no iban a comprar, pues bueno, resulta que hoy ya representan el 50% de la demanda y de los compradores. Y bueno, pues a estos millennials y a los que vienen, que son los centennials, pues resulta que ya no les gusta manejar, ya no nos gusta, me incluyo,
aunque estoy ahí en el límite, pero bueno, lo que queremos es eso, ¿no? Tener todo muy cerca, usar el coche lo menos posible, tener todo caminando, utilizar otros medios de transporte, y este es el tipo de tendencias que están cambiando, ¿no? Igual, antes decir, voy a vender un edificio sin cajón de estacionamiento era un tabú, como en la Ciudad de México, y pues ustedes lo saben, ¿no? Hoy hay pues ya bastante oferta sin estacionamiento, oferta muy atractiva y que el mercado lo está recibiendo de buena manera. Y yo te diría que eso refleja un término que a mí me gusta usar mucho, que tengo que admitir, la Real Academia no me lo permitiría, que es una vida urbanita, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que me gusta vivir cerca de donde trabajo y que entre mi lugar de residencia y mi lugar de trabajo voy a encontrar todo tipo de servicios que hacen una vida más agradable, como entretenimiento, comercio, alimentos, educación, que complementan el día a día de mi vida, ¿no? Y pensar que puedas caminar esa media hora a tu lugar de trabajo, tomar la bicicleta, creo que es lo que hoy buscamos, volver un poquito a esta vida de barrio, que yo llamo es el movimiento urbanita. La gente es lo que quiere tener una vida muy urbana, pero al mismo tiempo muy agradable, donde sin necesidad de un coche resuelven la mayoría de sus necesidades. Es correcto, Enrique. Y bueno, también algo que cambió fue la configuración de los segmentos y esto, bueno, pues nos indica que en el 2015 el 50% de las viviendas vendidas en México eran de interés social. En el 2023 representan apenas el 21%. ¿Cuál fue el segmento que más creció? El medio y el residencial. El medio, que estamos hablando de vivienda entre 1 y 2.5 millones de pesos, pasó de un 20 a un 24%, y el residencial, este se duplicó prácticamente. La vivienda de entre 2.4 a 4.7 millones de pesos equivalía al 7.6%, hoy equivale al 16%. Y esto está impulsado obviamente por el incremento en los valores, pero también por la mayor participación precisamente en estas grandes ciudades y en estas zonas céntricas donde el producto se ha ajustado. Sí encontramos departamentos más pequeños, pero con un ticket que todavía resulta asequible para la clase media de la población. Entonces, especialmente por ello, estos dos segmentos, el medio y residencial, son los que han empujado más el sector en los últimos años. Y ahí lo que te comentaría, que es muy importante entender, Marisol, es que estos precios reflejan todavía costos de construcción del 2019 y 2020 y no han tenido ajustes en el mercado de manera importante que reflejen los incrementos de los costos de construcción del 2020 a la fecha, que ha sido más del 50% en promedio la inflación acumulada. Entonces, yo estoy convencido que este es un momento para salir a comprar producto que ya esté terminado o en proceso de terminación, porque el desarrollador no necesariamente va a poder reproducir este producto a estos precios, pero hay dada la situación de mercado, hay un premio para aquellos que ya sea con recursos propios o la combinación de recursos propios e hipoteca, podrán adquirir inmuebles a muy buen valor hoy en la Ciudad de México y el resto del país, diría, pero principalmente en la Ciudad de México. Sí, de acuerdo. Y mira, en el caso de la Ciudad de México, pues ya nos recuperamos, aunque hablaba yo que a nivel nacional todavía traemos una contracción con respecto a las cifras prepandemia, pero en la Ciudad de México, contra todo lo que se dice de nuestra querida ciudad, pues ya nos recuperamos. Comparando el mismo periodo de enero a septiembre del 2019, que eran 16,500 créditos, hoy estamos en 16,800, es decir, un 1% más, lo cual refleja pues esta recuperación de la que hablábamos ya en un inicio de la presentación. Y aquí, ¿cómo están configurados los segmentos? Pues bueno, el segmento residencial es donde se concentra el mayor volumen de las ventas, pero cada vez con una mayor tendencia hacia el residencial plus, por lo que ya comentas, Enrique. Toda la oferta nueva que se está incorporando, los proyectos que especialmente se fueron lanzando durante este año,
durante el segundo semestre del año y los que se van a incorporar el próximo, pues ya traen este impacto de la inflación, de los costos de la construcción, de todo lo que se generó, que no son las mismas condiciones de los proyectos que iniciaron antes y por lo tanto, pues cada vez veremos que nuestra ciudad se encarece y tendremos una mayor participación en segmentos altos, ¿no? De hecho, nosotros en TINSA ya generamos un nuevo segmento que es la vivienda luxury, esta no aparece aquí, pero bueno, es la vivienda de más de 10 millones de pesos que cada vez tiene también un mayor peso dentro de la oferta que tenemos hoy en la Ciudad de México. Y bueno, hablando de lo que ya decías del nearshoring, pues sin duda ha dinamizado los mercados industriales y bueno, pues la vivienda sigue al empleo. Entonces aquí un breve resumen de cómo están estos principales mercados industriales a nivel nacional. Pues el más grande sigue siendo la Ciudad de México, hacia las afueras, por supuesto, porque dentro ya no tenemos espacio para ello, pero hacia las periferias, pues sí que tenemos un inventario de poco más de 11.7 millones de metros cuadrados con una disponibilidad casi nula, de nada más, un 0.5%. Hoy más bien lo que hay es lista de espera para poder tener un espacio industrial. Tenemos una absorción acumulada durante el último trimestre de más de 500,000 metros cuadrados y bueno, los precios más altos sin duda de todo el país. Se habla de, bueno, polos industriales muy importantes como es el caso de Monterrey. Sin embargo, pues no llega y está todavía muy lejos de estar en los precios en los cuales se comercializa en la Ciudad de México. Monterrey está en $6.2 metro cuadrado, la Ciudad de México 9.4, lo cual pues también es un reflejo de la demanda que existe. Oh, y déjame nada más complementar otros dos mercados que deberíamos estar siguiendo en esta tabla y que tú los marcas correctamente, es Tijuana. Tijuana es uno de los mercados con más ebullición México el día de hoy y ahí, digamos, no está en el punto máximo como está la Ciudad de México, pero te diría está a punto de estar ahí. Obviamente Monterrey, y te diría que también Saltillo, ¿no? Entonces son estos mercados que tienen estas demandas extraordinarias que me reflejan al nearshoring. La mayoría de ellos, digamos, del centro hacia el norte de la ciudad, con excepción de Puebla y Mérida, pero el nearshoring está impactando a todo el país, incluyendo a la Ciudad de México, porque a veces se nos olvida que la Ciudad de México es uno de los grandes, uno de los grandes promotores de la economía nacional e incluye una parte industrial y una parte de distribución muy importante. Sí, totalmente. Y fíjate, veía yo hoy en la mañana que la Ciudad de México sigue siendo el número 1 en el índice de competitividad. De acuerdo con el IMCO, pues seguimos estando en el número 1, con todas las complejidades y de lo que se pueda decir de nuestra capital, pero sigue siendo el estado más competitivo para hacer negocios del país. Sin duda alguna. Y bueno, con respecto a los valores, el valor promedio de una vivienda, tanto nueva como usada, a nivel nacional es de 1.5 millones. Y vean nada más la dispersión que tenemos en el caso de la Ciudad de México. El valor promedio, y repito, esto es vivienda nueva y usada, es de 3.4 millones. Ya si nos vamos a la vivienda nueva, es todavía mayor. En segundo lugar está Querétaro, que bueno, pues esto es reflejo de todos los chilangos que migraron a Querétaro, que fueron impulsando precisamente los precios, y hoy es el segundo estado con el valor promedio más alto de nuestro país. Y bueno, si ya lo vamos viendo por regiones, pues ya lo comentabas hace un momento, Enrique, Baja California es una de las regiones con las mayores apreciaciones a nivel nacional. En el caso de Baja California Norte traemos una apreciación anual del 19%. Esto también considera tanto vivienda nueva como usada y una variación cuatrimestral del 10%. Entonces, pues es un mercado bien, bien interesante que está creciendo por el tema de nearshoring, pero también por el tema del turismo médico, que ese, bueno, nos daría seguramente para otro webinar, pero es un tema bien, bien interesante que ha impulsado el mercado dentro de esta ciudad. En el caso del Bajío, bueno, pues tenemos mercados un poquito más detenidos como Guanajuato, obviamente el tema de inseguridad ha pegado, entonces ahí las plusvalías no han sido tan altas. En el caso de la Ciudad de México, un 5%, pues más o menos alineado con lo que tenemos hoy de inflación. Y repito, esto es vivienda nueva y usada,
más al ratito vamos a entrar ya especialmente en lo que es la vivienda nueva. Y en el caso del sureste, bueno, pues Quintana Roo y Yucatán serían también de los estados más destacados, que ¿qué tienen en común? El tema turístico, ¿no? Que también es uno de los motores principales de la economía de nuestro país. Seguimos estando en el ranking de los 10 destinos principales a nivel mundial y esto pues se ve reflejado justo en estos dos estados donde tanto la vivienda de second homes como de todos los residentes que trabajan dentro de la industria y dentro del sector impulsan este dinamismo inmobiliario. Y hablando ya específicamente de la Ciudad de México en vivienda vertical, que pues es lo que predomina, tenemos que durante el tercer trimestre de este año se vendieron casi 2,700 unidades y aquí pues está muy claro de lo que hablabas de un ratito. Cuauhtémoc es la que predomina y por mucho. En el 2020 la alcaldía Cuauhtémoc se estaban vendiendo alrededor de 600 departamentos por trimestre, hoy estamos llegando a casi 900. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues con la demanda, porque la oferta en realidad no ha crecido tanto, sí se han incorporado por ahí algunos proyectos, pero en realidad si hiciéramos un cruce de esta curva de crecimiento de la oferta versus la demanda o las ventas, pues no es proporcional. Claramente han subido más las ventas que la oferta que se ha incorporado y esto tiene que ver pues con la demanda y las preferencias del consumidor que hoy más que nunca quieren estar cerca de las avenidas principales, de su trabajo, aunque volvimos en muchos casos en esquemas híbridos después de la pandemia, algunos días en oficina, otros en casa, pero la gente sigue queriendo vivir cerca y no sacrificar tanto de su vida en el automóvil. Y ahí nada más, continuando con los comentarios, las cuatro alcaldías, perdón, para que no me regañen, que no estoy al día, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, hacen cerca del 60% del mercado de la Ciudad de México, tres de las cuales tienen tendencias muy positivas, obviamente lideradas por la Cuauhtémoc, como bien tú lo dices, pero seguidas por Álvaro Obregón, por Benito Juárez, y en el caso particular de Miguel Hidalgo, vemos una bajada en el último periodo, pero de nuevo, es esta vida urbanita en estas cuatro delegaciones que te permite hacer una vida de barrio, vivir cerca de tu trabajo, y hacer toda tu vida alrededor de ello, ¿no? Así es. Y mira, algo bien interesante de la Cuauhtémoc, que tengo que parece que me la patrocina, pero no es así, pero se me hace un muy buen balance en este ejercicio ver el número de proyectos versus las ventas, porque Benito Juárez, como bien acotabas, es una buena alcaldía, sí, pero hay muchísima oferta, está muy pulverizado. Tenemos hoy 373 proyectos activos, donde se venden en promedio 766 viviendas por trimestre. Y en el caso de la Cuauhtémoc hay 100 proyectos menos, hay 269 proyectos y 100 es una cantidad bastante importante y se vende más, se venden 879 unidades por trimestre, o sea, prácticamente una tercera parte, cuarta parte de lo que se vende en la Ciudad de México se vende en Cuauhtémoc y en realidad pues aquí no es donde existe la mayor oferta o el mayor volumen de proyectos. Y si esto hacemos el cruce también en cuanto a precio y velocidad de ventas, pues también nos da unos muy buenos indicadores. Tenemos hoy un valor promedio de 76,600, el segundo más alto de toda la capital del país. El primero es Miguel Hidalgo, el segundo es Cuauhtémoc, pero con una velocidad de ventas del doble de Miguel Hidalgo. Cuando en Miguel Hidalgo, si tienes un proyecto de 100 unidades, vendes uno al mes en promedio, en el caso de Cuauhtémoc vendes dos. Entonces, pues esa relación hace que sea una alcaldía sin duda pues muy atractiva y hoy la que presenta los mejores indicadores de toda la Ciudad de México. Y creo que de nuevo, habla de la calidad y de la localización de la Cuauhtémoc, sus colonias, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante. Así es. Y mira, hablando ya de vivienda nueva, hoy traemos un ticket promedio de 7,3 millones de pesos en la Ciudad de México,
cada vez está encareciendo más y un valor por metro cuadrado de 70,500. Y aquí está muy claro en la curva, veníamos de un periodo pues muy flat, donde obviamente pues se buscó aguantar los precios lo más posible por el tema de la pandemia, pero ya a finales de este año empezamos a notar este impulso hacia la alza y las proyecciones es que durante el 2024 pues vayamos viendo que esta línea va cada vez más hacia la alza. Entonces, como bien comentabas hace un ratito, es momento de comprar y comprar producto que pues ya tengamos un poquito más amarrado el precio sin duda. Sí, y creo que ahí refleja el tema que entre el 2021 y 2023 los desarrolladores nos amarramos el cinturón en términos del precio a los consumidores, pero los valores de la obra están presionando los precios de venta, aunque siguen muy apretados los márgenes. Creo que es importante mencionarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado viene en franca recuperación, pero sigue siendo un mercado, digamos, menos robusto que en otros momentos de la industria, ¿no? Sí, por supuesto, cada vez más complejo. Exacto. Y bueno, hablando de vivienda usada o de mercado secundario, pues también la Cuauhtémoc presenta los mejores indicadores. En vivienda usada tenemos un valor de casi 49,000 pesos por metro cuadrado, con una apreciación del 10,3%, que es bastante buena, y una rentabilidad, que este dato también es bien importante porque, bueno, durante 2016, 2017, Ciudad de México vivió un boom del mercado de inversionistas, estos famosos que le apostaban a la plusvalía y a la rentabilidad, a poner en renta sus viviendas y que te dejara buenas cifras. Después se frenó por todo lo que sabemos, lo que ocurrió con la pandemia, pero ya hay una recuperación cuando uno pone a la renta su propiedad, pero otra vez especialmente en estas zonas donde hay demanda, y una de ellas pues es la Cuauhtémoc, donde tenemos ya una rentabilidad de un 6,5%. Es decir, si yo hoy pongo una propiedad que compro usada en renta, pues bueno, puedo obtener anualmente el 6% del valor que estoy pagando, que si observamos, pues con respecto al resto de las alcaldías, pues es de las más altas. Dentro de estas, pues podríamos también tener un Azcapotzalco, que es más vivienda de tipo medio, y que también ha tenido un incremento en la demanda importante en los últimos años. ¿Por qué? Porque pues, está cerca de Polanco, entonces la gente que no le alcanza para allá, pero que quiere vivir cerca de su trabajo, pues ha optado por Azcapotzalco. Oye, aquí déjame volverme como tú, promotor de la Cuauhtémoc, ¿no? O sea, lo que estamos viendo, lo que nos está diciendo hasta ahorita las cifras, tanto de vivienda nueva como de vivienda usada, es que la Cuauhtémoc presenta características únicas hoy para hacer inversiones inmobiliarias. Y dentro de eso, pues yo te diría que University Tower es una de las opciones más interesantes que hoy tenemos, dado que su localización sobre Paseo de la Reforma la hace una localización única, un desarrollo único y con características para ir apreciando su valor en el tiempo de manera importante. Así es. Y bueno, con respecto al mercado de rentas, pues es un mercado muy grande que está creciendo. ¿Por qué? Bueno, pues en parte porque no les alcanza a muchas personas. De hecho, aquí lo tenemos. De acuerdo con el INEGI, el 51% de las personas que rentan es porque dicen que no tienen acceso a un crédito porque no les alcanza. En segundo lugar, por el tema de movilidad, porque es más fácil mudarse. Y en tercer lugar, porque la mensualidad puede ser menor que una hipoteca. En el caso de la Ciudad de México, el 12% de todas las viviendas rentadas del país están aquí. Son casi 700,000 viviendas en esta situación, lo cual, bueno, pues genera que haya un mercado muy interesante para los inversionistas. En este sentido, pues los extranjeros en México han detonado grandes oportunidades en el mercado de rentas, estos famosos nómadas digitales que llegaron con la pandemia, pero que muchos de ellos se han quedado ya. También gente de la tercera edad que ha llegado, hay sitios como Polanco, como la Roma, la Condesa, que cada vez es más habitual que veamos los menús y los anuncios en los diferentes idiomas, pues por toda esta oleada de extranjeros que han llegado y han llegado para quedarse.
La vivienda rentada pasó de un 15 a un 16% en los últimos años y de estos, pues bueno, una de las principales razones, ya lo decía yo, el acceso al crédito o la informalidad, que bueno, pues la mitad de la población económicamente activa de nuestro país, pues no tiene un empleo formal, digamos, y por lo tanto es más difícil que pueda acceder a un crédito. ¿Dónde hay más viviendas rentadas? Pues sin duda en la Ciudad de México, Jalisco, Quintana Roo, y el grueso de la demanda de las rentas están en un rango de hasta 15,000 pesos mensuales. Y otra vez, pues, ¿dónde hay más vivienda alquilada? Pues precisamente en la Cuauhtémoc. En el 2010 representaba un 37% de todo el parque habitacional. En el 2015 ya representaba el 39%. Es decir, bueno, pues incluso hay más vivienda rentada que propia en el caso de la alcaldía Cuauhtémoc, siendo pues algo muy, muy destacado y que no ocurre en ninguna otra parte de nuestro país. En segundo lugar, Benito Juárez también tiene un índice bastante alto de vivienda rentada con un 39%, lo mismo que Miguel Hidalgo. Y bueno, algo que ha surgido también son las rentas institucionales. Sigue siendo un mercado pues muy pequeñito con respecto a otros países, pero cada vez vemos más proyectos que se van incorporando a este segmento de las rentas institucionales. Y en este caso, en la alcaldía Cuauhtémoc, pues es donde encontramos las rentas más altas. Tenemos una renta por metro cuadrado promedio de 555 pesos. Para que tengan una referencia, una renta dentro del shadow market o a través de particulares está en torno a los 250 pesos. Estas rentas institucionales, ¿qué es? Bueno, pues te dan el departamento amueblado, te pagan ciertos servicios y eso genera que, bueno, pues lo puedas rentar al doble. Entonces, pues es un mercado atractivo sin duda para los inversionistas, repito, tanto por el tema de plusvalía como por el tema de rentabilidad. Y déjame complementarlo, yo siempre uso el ejemplo de mi mamá. Mi mamá vive de rentas y tengo que admitir que cuando sus inquilinos tienen un problema, pues le hablan y mi mamá lo resuelve, pero puede pasar 2 o 3 semanas a que lo resuelva porque no tiene necesariamente una capacidad institucional de responder, más una serie de falta de servicios. Mi mamá lo hace de manera caserita, ¿no? Claro. Mi mamá y muchas otras señoras y señores. Yo te diría que lo que estamos viendo en el mercado institucional es la profesionalización del segmento de rentas que hace que la respuesta hacia el usuario final sea mucho más ágil, que las ofertas que hoy estamos viendo en el mercado sean más tailor-made a este segmento, y eso ha permitido, primero, que empiece a crecer el mercado, que suban las rentas promedio por metro cuadrado, principalmente en la parte institucional, jalando el resto del mercado, y te diría, usuarios mucho más satisfechos, con perdón de mi mamá, que los de mi mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque la respuesta es institucional, es inmediata, se resuelven problemas y la calidad de los inmuebles está subiendo día a día. Así es, y mira, ¿por qué renta la gente, además de lo que ya mencionábamos, o qué es lo que los mueve a elegir una propiedad? En el caso de estos famosos millennials, pues aquí está, sigue siendo la ubicación y el precio. Hay cosas que van cambiando y la tecnología, pero hay otras que se van a mantener constantes y de estas están la ubicación y el precio. Esta es una encuesta que llevamos a cabo durante este año con respecto a por qué renta la gente. Y bueno, también algo interesante es ya en cuanto a la configuración de las propiedades, ¿a qué le vamos dando mayor o menor importancia? Porque sí, las familias han cambiado. Entonces, por ejemplo, hoy los millennials dicen, no me interesa el tamaño del comedor, es más, si no tiene comedor, no importa, pero lo que sí me interesa es que tenga yo una buena recámara. El 16% menciona, si no es una recámara acorde con mis necesidades, descarto esa oferta, aunque el departamento me encante. Otros de los frenos, lejanía al trabajo y a la escuela y los alrededores, ¿no? También zonas inseguras, pues son las que pueden generar ciertos frenos. ¿Qué buscan para rentar? Pues que haya una amplitud, representa un crecimiento personal para los millennials, el salirse de su casa, el independizarse de sus padres, pues representa un crecimiento personal y bueno, invierten hasta el 30% de su sueldo en la renta de una propiedad.
Y bueno, pues vemos también que ven las ofertas principalmente a través de redes sociales, que eso sí que ha cambiado. Esta encuesta, si la hubiéramos visto de hace 10, 15 años, pues seguían siendo el periódico, las revistas, los gallardetes, y pues hoy las redes sociales son las que A ver, dominan. y yo te diría que te estás yendo muy lejos hablando de 10, 15 años. Yo te diría, en Menos. los últimos 5 años hemos visto un cambio radical en la manera de accesar por parte de los compradores y usuarios de la información de mercado, ¿no? Y obviamente esta información digital es hacia donde nos tenemos que mover. Así es, Enrique. Y bueno, ya para ir cerrando, que se nos va el tiempo muy rápido, pero ¿cuáles serían las tendencias y las perspectivas que vemos para el próximo año? Pues sin duda que la demanda cambió, se mantiene y se mantiene fuerte y constante, pero hoy cambió. Tenemos 11 tipos de familias en México. La familia nuclear, la tradicional, ya solo representa el 25%. Entonces, no podemos seguir pensando en el anuncio con el papá, la mamá y los 3 niños, porque esa familia, pues, no es exactamente la que representa a todos los mexicanos. Hoy equivale nada más a un 25%. Tenemos cada vez una mayor participación, por ejemplo, de mamás solteras. El 17% de las familias son mamás solteras. Tenemos también papás solteros. Cada vez están teniendo también una mayor participación, el 3%. Parejas sin hijos, parejas jóvenes sin hijos, los famosos DINKs, de Double Income No Kids, el 5%. El nido vacío, este es otro tema bien importante. Nuestra pirámide poblacional se está invirtiendo, o sea, cada vez vemos que la esperanza de vida incrementa y por lo tanto este famoso nicho de mercado de los empty nester representa un mercado potencial importante. Ahí que buscan seguridad, facilidad, o sea, seguramente ya muchos de los que estamos aquí nos está tocando que nuestros papás pues ya les quedó muy grande la casa, que ya necesitan ciertos requerimientos, ciertos servicios, y pues ahí es donde se puede generar también una oportunidad para ese nicho de mercado. Tenemos, bueno, pues ya lo hablaba yo, más de 24 millones de turistas al año, estamos dentro del top 10 a nivel mundial, y algo también de tendencias que nos dejó la pandemia es el tema de las mascotas, los famosos perrijos. Hoy tenemos 80 millones de mascotas en todo México. A mí me sorprendió esta cifra porque vaya, pues tenemos 7 de cada 10 hogares en nuestro país tiene una mascota. Entonces, cada vez es más importante el generar espacios dentro de nuestros condominios que puedan atender también las necesidades de las mascotas, porque son un miembro más de la familia, ¿no? Incluso dentro de la encuesta que llevamos a cabo, uno de los frenos era precisamente ese. Yo no rento, aunque me haya encantado, si no hay espacios adecuados para mi mascota, un jardincito, o si no me lo aceptan, si me lo discriminan, entonces ahí no me quiero quedar. Entonces, bueno, son cosas que no veíamos hace unos años, pero que hay que ir entendiendo, analizando e incorporando dentro del diseño de nuestros proyectos. Sin duda alguna, y como bien mencionas, la forma la definición de la familia mexicana ha cambiado de manera sustantiva y hoy tenemos que responder a eso. Y por eso en Del Parque nos damos a la tarea de entender a estas 11 tipos de familia o definiciones de familia o de núcleos familiares para tener un producto para ellos, ¿no? Desde las familias tradicionales, que siguen siendo uno de los elementos más importantes, pero pasando por familias unifamiliares, empty nesters, etcétera. Y quisiera reiterar tu punto, el hecho de que hoy las mascotas son una parte esencial de nuestros desarrollos. En Del Parque lo tomamos muy en cuenta y hoy en todos nuestros desarrollos encontramos espacios para las mascotas, porque hemos encontrado que en muchas ocasiones hay un mayor número de mascotas que de personas de menos de 18 años, ¿no? Entonces, eso habla de una nueva configuración de familia y tenemos que estar listos para darle la atención a todos los miembros de nuestra comunidad. Así es, Enrique. Bueno, ¿qué vemos más de tendencias? Sin duda el tema de la digitalización que se aceleró con la pandemia, el tema de equidad de género, también vamos a ver cada vez más productos enfocados en las necesidades de las mujeres, como este ejemplo de Gir Casa que acaba de sacar hace poco esta hipoteca de Hazte Dueña.
mucho para economía mixta y sin duda el tema de la sustentabilidad, ¿no? Recientemente HSBC lanzó su producto, Scotiabank también. Entonces, bueno, será seguramente estos tres ejes de lo que estaremos hablando durante todo el 2024. Y con respecto al tema de la digitalización, pues bueno, este año creo que se consolidó ya cada vez más el tema del famoso PropTech, aunque todavía hay muchas personas que no terminan de entender qué es PropTech porque nos quedamos con la idea de que son nada más los portales inmobiliarios y pues no, en realidad el término PropTech engloba a todas las herramientas que nos pueden auxiliar y hacer la experiencia mejor para atender a nuestros clientes y para todo el ecosistema inmobiliario. Aquí tenemos un poquito de todo lo que abarca el término PropTech y dentro de estos pues sin duda está el tema de Big Data, donde nosotros en TINSA pues nos hemos especializado recabando información del mercado a través de nuestras tasaciones, de nuestros avalúos y también pues de todos los estudios de mercado que llevamos a cabo. Levantamos toda esta información, la analizamos y la concentramos y lo que buscamos hoy es justo democratizar esta información, ¿no? Que todo este Big Data pues nos pueda llevar a análisis predictivos, a temas de inteligencia artificial, integración de datos y esto en qué resultará en apoyar la toma de decisiones, personalizar mejor las ofertas y mejorar la experiencia del cliente. Básicamente en eso lo resumiría. Este es un ejemplo de uno de los servicios que ofrecemos a través de Big Data. Y bueno, finalmente, ¿qué vemos hacia el 2024? ¿Cuáles serían los retos? Yo digo que el número 1 es brindar confianza. La incertidumbre es lo que nos detiene. Si uno ve todas estas cifras, en realidad estamos bien. Es por supuesto que un buen momento para invertir y comprar, pero pues muchos de nuestros clientes o incluso de nuestros propios asesores no tienen conocimiento de esta información. Entonces hay que trasladarla y brindar esa certeza al consumidor de que hoy sigue siendo un buen negocio invertir en ladrillos, sigue siendo seguro y sigue siendo rentable. La vivienda sigue al empleo, pues bueno, seguir y diseñar productos adecuados al estilo de vida de los compradores, analizar esta dinámica del mercado actual, de los famosos millennials, y bueno, pues utilizar herramientas digitales. El tema PropTech ya no es opcional, sí o sí nos tenemos que subir a ello y pues trabajar de la mano. Y aquí déjame retomar estos cuatro elementos, perdón, estos cinco elementos que estás mencionando y comentar que University Tower es un producto, un desarrollo que tome en cuenta todos estos, ¿no? Déjame ir cada uno, ¿no? El primero es un tema de confianza. Yo te diría, hoy estás entrándole una inversión donde tenemos ya de los 58 niveles que va a ser la torre, tenemos más de 48 niveles ya construidos, más los estacionamientos. Entonces, yo te diría, vamos a más del 80% de la construcción y eso creo que nos da confianza a todos. Creo que el segundo punto es un tema de estilo de vida. Ahí, de nuevo, usando mi término que tanto me gusta, es el lugar más urbanita, de los lugares más urbanitas de la Ciudad de México. Si tú trabajas sobre Paseo de la Reforma, imagínate subirte a tu bici, a tu patín o caminar sobre esta avenida, sobre esta gran avenida. Tienes museos, los mejores restaurantes de México, los cines, centros comerciales. Tú dime y te prometo que hay algo a menos de 15 minutos caminando de la zona, ¿no? El siguiente, que es la dinámica de mercado, te diría, estamos en el mercado más excitante de la Ciudad de México. Tú hace un momento hablabas de que eres la promotora número 1 de la Cuauhtémoc, porque sus cifras lo dicen, no porque te hayan contratado. Aquí lo estamos comprobando, ¿eh? La plusvalía que ha tenido el desarrollo y que seguirá tomando en cuenta es buenísimo. En el cuarto, gracias a TINSA estamos utilizando Big Data y generando los productos adecuados para que ustedes puedan tomar como inversionistas las mejores decisiones de mercado. University Tower está dentro de las mejores decisiones de mercado el día de hoy. Y por último, estamos en un mercado sólido, fuerte, con una de las mejores empresas a nivel nacional y en la Ciudad de México. Creo que buen panorama para el próximo año, ¿no? Buen panorama para el próximo año, sin duda alguna, Marisol. Y aquí, a nombre del parque, como siempre, agradezco el apoyo que ustedes siempre nos han venido brindando
en nuestros desarrollos y en particular en University Tower. Gracias a usted. Si quieres, ¿por qué no abrimos a preguntas y respuestas? Sí, claro. Claro que sí. Ya tenemos algunas preguntas. La primera que tenemos es, ¿cómo están respondiendo los desarrolladores a las necesidades de los nuevos compradores de vivienda de la Ciudad de México en cuanto a prototipos y amenidades? Mira, yo lo que te diría es, bien lo dijo Marisol, gente que se asesora de data de mercado, va entendiendo estos 11 conceptos y segmentos de lo que es hoy la familia mexicana. Y con base en eso podemos diseñar el producto. Y te diría que los desarrolladores cada día más somos más astutos y así como como cualquier compañía de un bien de consumo, llámese Nestlé, llámese Bimbo, etcétera, sale a testear y a probar con el mercado sus productos, lo hacemos también nosotros y aseguramos que tenemos productos para las familias de una persona, de pareja, pero con mascotas, la familia tradicional, y eso reflejamos en el abanico de productos que tenemos para el mercado. Y te diría que los mejores desarrolladores son los que hacen este tipo de trabajo para asegurarse que están sirviendo al consumidor final. Es lo que hace la diferencia. Perfecto. Saraí Cervantes de Reforma nos pregunta, ¿cuánto tiempo más ahora se están tardando los jóvenes para adquirir una vivienda, tomando en cuenta que hay precios más caros, altas tasas de interés, etcétera? Pues mira, como ya mencionaba yo al principio, estos famosos millennials que no compraban, hoy pues representan casi el 50% del mercado. Entonces, hablar de jóvenes puede ser muy relativo porque pues resulta que los millennials ya están cuarentones. Entonces, para mí, los cuarentones seguimos siendo muy jóvenes, para alguien más podrían decir que jóvenes sean de 20. Entonces, bueno, quizás sí, entre los 20 y los 30 es más complicado, pero yo te diría que a partir de los 30 sí estamos notando ya una mayor participación en los compradores y también una mayor conciencia financiera. También hace unos años era no me quiero comprometer, no quiero tener deudas y hoy vemos que ya están más interesados en tener un patrimonio porque también empiezan a formar hogares, empiezan pues si no a casarse, pero sí a vivir con su pareja, a ir creciendo también y desarrollándose a nivel profesional. Y si bien sí es complejo, porque bueno, la vivienda se ha encarecido, pero precisamente por eso también se ha reconfigurado el mercado. Hoy encontramos que pues de los principales segmentos que están impulsando las ventas en la Ciudad de México son el medio y el residencial, que hasta hace unos años el medio era pues mínimo en la Ciudad de México. Entonces, hoy tenemos productos sí más pequeñitos, quizá de 40 metros cuadrados, pero con un ticket alrededor de los 3 millones, 3 millones y medio, que para un joven de clase media con su pareja, pues se vuelve un ticket mucho más asequible. Entonces, creo que ha sido un tema de reconfigurar el producto que los mismos desarrolladores han entendido, que pues si seguimos solo haciendo vivienda de más de 7 millones, pues difícilmente la vamos a desplazar, pero al final, pues los costos de construcción, esos no los podemos mover. Entonces, ¿qué hacemos? Pues adaptar la superficie y el tamaño del producto a las necesidades del consumidor. Y lo otro que te diría al respecto es que creo que como sociedad hemos aprendido a que no necesariamente nuestra primera casa va a ser nuestra última casa, sino estamos haciendo siempre este escalón de compro mi primera casa, vivo un par de años, tengo plusvalía, me voy a la siguiente en la medida que me sigue yendo mejor y así vas saltando. Entonces en tu vida tal vez acabas teniendo 4 o 5 casas, mientras que en la generación de nuestros padres la idea era que comprabas una casa y casi era para siempre, ¿no? Y aquí ya hemos aprendido esta flexibilidad y esta idea de ir subiendo y mejorando nuestras perspectivas habitacionales y cumpliendo con las necesidades de ese momento de la vida, ¿no? En los primeros 3 a 5 años que vives con tu pareja, pues tal vez no necesitas el tercer y el cuarto, si acaso el segundo o un espacio para convivir, etcétera, o para trabajar. Y luego, conforme se va cambiando la complejidad de tu unidad familiar, vas cambiando, ¿no? De acuerdo, tenemos otra pregunta. ¿Cuáles serán los efectos del nearshoring en el sector inmobiliario? Mira, ahí lo que te diría es,
Es muy claro, ya está pasando en el subsegmento industrial. Hoy es el subsegmento de mayor crecimiento en todo el país y presenta oportunidades muy importantes. Y como bien mencionaba Marisol en su presentación, en las primeras láminas, hay un efecto desborde hacia otros subsegmentos, ¿no? Entonces, en la medida en que el empleo empieza a crecer, la demanda por habitación empieza a crecer, la demanda por centros comerciales empieza a crecer, la demanda por oficinas empieza a crecer, y es lo que vamos a empezar a ver en los próximos años en el sector inmobiliario, más allá del sector industrial. De acuerdo. Tengo una pregunta aquí de Gabriel Nava de Reporte Índigo. ¿Existen procesos de especulación inmobiliaria en el país? Y de existir, ¿qué impacto tienen en la industria? A ver, yo lo que te diría es que, digamos, siempre hay gente que compra bienes inmobiliarios buscando una plusvalía especial, ¿no? Ya sea por su localización, por sus características especiales, etcétera. Pero lo que siempre vemos es que en el mediano y largo plazo, estos ajustes siguen tendencia y que es fácil traquearlo, y sí hay eventos extraordinarios como en cualquier mercado, ¿eh? Como puede ser en el mercado de carne, como puede ser en el mercado del acero, del petróleo, hay picos y es lo que estamos, a veces vemos en la Ciudad de México. Yo te diría que lo que sí es cierto es que mercados que están más calientes, hoy por ejemplo la tierra para parques industriales es un bien escaso, y está habiendo apreciaciones excepcionales, y puede suceder lo mismo en temas de vivienda en algunas localizaciones. Bien lo decía Marisol, la Cuauhtémoc hoy presenta una oportunidad importante porque la mayoría de la gente quiere vivir en la alcaldía Cuauhtémoc por su localización, su cercanía a servicios, a trabajo, etcétera, etcétera. Y yo ahí complementaría que, bueno, hoy tenemos una ventaja con respecto a años anteriores, que es precisamente el acceso al Big Data. Hoy tú como comprador, pues también ya tienes acceso a toda esta información a través de la cual, pues puedes tomar una decisión mucho más estudiada. Antes era, oye, aquí dicen que va a crecer y casi un poco de feeling. Yo creo que esta zona sí va a tener plusvalía. Y en algunos casos te salía y en algunas otras, pues no del todo. Y no es que hoy tengamos una bolita de cristal, pero sí el tener mayor acceso a la información, a ver pues todo esto en torno al mercado inmobiliario, a ver dónde está el empleo, cómo han estado las plusvalías, cómo están las rentabilidades, te permite sin duda tomar mejores decisiones. De acuerdo. A ver, Lourdes Flores, del Economista, nos pregunta, tomando en cuenta que Monterrey es uno de los principales destinos para el nearshoring, ¿este fenómeno podría aumentar el costo de las rentas? ¿Podría ocurrir la gentrificación como en la Ciudad de México? A ver, Pues, la respuesta corta es sí. A ver, siempre que hay un exceso de demanda, vamos a encontrar que suceden dos cosas. Uno es que los precios de compra o renta suben, y eso va a pasar en Monterrey sin duda alguna en todos los segmentos de habitacionales. Y lo que también sucede es que eso hace que los precios vayan encareciendo ciertas zonas, las de mayor demanda, y eso pues desgraciadamente cambia la composición de la población en esas zonas. ahí un poco la ventaja con Monterrey es que la verdad tiene una oferta muy balanceada, entonces sí tenemos pues zonas muy caras como un San Pedro o el mismo centro de Monterrey que se ha redensificado los últimos años, pero todavía tenemos también bastante oferta horizontal, incluso en zonas como Cumbres, que bueno, pues no están tan alejadas de la mancha urbana y donde, bueno, pues al ser un mercado quizá un poco más familiar, pues todavía se consume ese tipo de productos. Entonces sí, como bien comenta Enrique, la respuesta es sí, se van a encarecer, pero hay una oferta, digamos que mucho más equilibrada que la que tenemos hoy en la Ciudad de México. Ok, un par de preguntas más para ya ir cerrando también. Ricardo Vázquez de Real Estate Market nos pregunta, ¿2024 es año político? ¿Afectará el ánimo o confianza de los potenciales compradores? A ver, yo lo que te diría es que generalmente en los años de elecciones encontramos una gran liquidez en los mercados, eh, porque los gobiernos, no es exclusivo de este gobierno, los gobiernos en general
abren la llave del gasto público y eso hace que haya una mayor liquidez en el mercado y tiene un impacto inmediato en el mercado inmobiliario. Entonces, yo te diría que vamos a ver ese impacto y adicionalmente el país está creciendo. No se nos olvide que año electoral o no año electoral, el país está creciendo. Hoy, gracias al nearshoring y a algo de la demanda interna, vemos un país que tiene tasas de crecimiento positivas y eso se va a continuar en el 2024 y eso va a tener una implicación en el mercado de real estate. De acuerdo. Octavio Torres de Expansión, ¿cómo está cambiando la industria inmobiliaria en torno a crisis como la escasez de agua o fenómenos naturales extremos en zonas urbanas consolidadas y en zonas urbanas de crecimiento? A ver, déjame separar la pregunta. En términos de fenómenos naturales, yo lo que te diría es que las autoridades y los usuarios estamos aprendiendo cuál es el impacto de esto. Y vamos a ver códigos de construcción mucho más severos para eventos extraordinarios. O sea, un huracán 5 en Acapulco era impensable hace 10 años, hace 5 años era impensable. Hoy con el cambio climático, desgraciadamente aprendimos que es algo que se puede dar y que se da muy rápido. O sea, el cambio fue en horas, de 3 a 5. Entonces, vamos a ver códigos de construcción mucho más estrictos ante estos fenómenos, dependiendo de dónde estás. En la Ciudad de México difícilmente nos va a llegar un huracán, entonces no veo un cambio en ese sentido, pero sí estamos viendo cómo la autoridad hoy en día, a pesar de que hoy tenemos uno de los códigos de construcción en términos sísmicos mejores del mundo, todavía está haciéndole ajustes para asegurar que ante fenómenos extraordinarios tengamos el menor impacto en la Ciudad de México. Entonces, sí estamos viendo un cambio y seguiremos viendo un cambio hacia adelante. Creo que eso es lo primero que tenemos que entender. Y obviamente hay temas adicionales como escasez de agua, etcétera, donde también vamos a ver cambios importantes en la regulación y ya lo estamos viendo. Se nos pedirán plantas de tratamiento de agua, reutilización de aguas negras, etcétera, etcétera, para mejorar el uso del agua, que es uno de los bienes más escasos, no solo en México, sino en el mundo. Y además de todo, desgraciadamente, lo que siempre sucede, hay zonas que tienen exceso y hay zonas que tienen escasez, y no necesariamente es un bien que podamos transportar de Tabasco a la Ciudad de México o al norte del país. Entonces, donde tenemos escasez, vamos a ser más estrictos en cómo mantenemos el uso y ya las autoridades nos los están exigiendo y estamos trabajando con ellos para que sea cada vez mejor. Muy bien, pues digo, vamos a cerrar ya por el tiempo, ¿no? Ya nos van a dar 6:15, nos extendimos un poco más por el tema tan interesante. Las preguntas que tenemos adicionales las estamos anotando, las haremos justo a los ponentes para podérselas compartir porque vemos que es un tema, ¿no? Pues muy apasionante y que causa muchas preguntas. Entonces, pues bueno, la verdad es que con esto vamos a concluir esta última charla del año, Radiografía del Mercado Inmobiliario 2023 y Perspectivas 2024, presentada por University Tower. Agradecemos, Enrique, Marisol, ambos por su tiempo y participación. Marisol, muchas gracias. Hombre, gracias a ustedes, Rosy, Enrique, un gusto como siempre colaborar con el parque y bueno, gracias a todos los asistentes, la verdad es que sí, sí es una charla siempre muy rica porque tenemos muchas cosas de las cuales podemos hablar, así que bueno, pues los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales donde constantemente estamos publicando información acerca del mercado. Felices fiestas y pues gracias por la invitación nuevamente. Muy bien, Enrique, mil gracias. Yo quisiera primero agradecer a todas las personas que participaron el día de hoy con nosotros. Han sido primero un auditorio que nos aguantó un rato y que además de todo ha traído preguntas creo que muy atinadas y que enriquecen la conversación que hemos tenido. Segundo, quisiera agradecer a Marisol por su tiempo,
por la calidad de información en su presentación que nos permitió tener esta charla tan amena y profunda sobre el mercado inmobiliario del 2023 y su perspectiva hacia el 2024. Y a nombre de Desarrolladora del Parque, quisiera desearles lo mejor para el próximo año y estarlos viendo pronto en alguna de nuestras charlas que estaremos teniendo a partir del 2024 sobre el mercado inmobiliario, sobre University Towers y los otros proyectos de Desarrolladora del Parque. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Agradecemos a los medios de comunicación que nos acompañaron. Nuevamente, quien no nos haya dejado los datos, por favor, vía chat. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes por acompañarnos, por todavía 18 de diciembre y estar conectados con nosotros escuchando esta información que es sumamente relevante. De parte de todo el equipo de University Tower, les deseamos que tengan excelentes fiestas de fin de año en compañía de sus seres queridos. Muchas felicidades.